Hola, mis hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas. Una vez más, felices porque hemos tenido una pausa un poquito, la sentimos larga. En realidad fue una semana acá en Estados Unidos, pues hay tiempo de graduaciones, tiempo de días festivos y un poquito también la salud. Y no tuvimos reunión la semana pasada, así que siento como que no los he visto ya por mucho tiempo, pero vamos a retomar la clase, hacer un resumen breve del libro de Daniel. Ahí, estas hojitas, está, no sé a quién le hace falta esta, mami. Esa está. Oh, está extra. Ok, muy bien. Ah, ¿Mande? No, no, no. Aquí la tengo en la pantalla. Así que si gustan después, hermanos del Facebook, ver hacemos el video, lo preparamos, el video del Zoom para que puedan tener acceso a las notas y poder seguir con mejor atención, ¿verdad? Algo visual. Así que déjenme compartir la pantalla aquí con mis hermanas del Facebook y vamos a empezar donde está esa foto de los 5 capítulos, capítulo 2, capítulo 3, preliminares. Estamos en el capítulo 7 de Daniel, pero necesito recordarles lo que pasa en los capítulos del 2 al 6, ¿verdad? Dijimos que era importante poner cada capítulo con una imagen para que entendamos y nos recordemos, ¿verdad? Y en el capítulo 2 está la historia de la estatua de Nabucodonosor, la visión que él vio, ¿no? De estos reinos gentiles, reinos futuros, reinos humanos que saldrían o vendrían y cómo en un reino eterno los tumbaría, ¿verdad? El reino del Señor Jesús. La estatua de Nabucodonosor está en el capítulo 2. En el capítulo 3 está la historia de los jóvenes amigos de Daniel que fueron echados a ese horno de fuego, ¿no? Por eso el capítulo 3 es representado por el fuego, porque es la historia de estos jóvenes que fueron rescatados. El capítulo 4 es un árbol caído. ¿Por qué está esa imagen del árbol caído? Es porque a Nabucodonosor, el rey babilónico, se le dijo que su reino iba a ser tumbado. Por 7 años él iba a perder la inteligencia, iba a ser, eh, se iba a volver loco. Eso es lo que le iba a pasar por su soberbia, por su vanidad. El Señor lo iba a reprender, iba a perder eh, eh, ¿qué sería como la, la habilidad de pensamiento? Iba a estar un tiempo, experimentar un tiempo de locura y por eso se representa ese capítulo 4 con el árbol caído, que es el reino de él que cae, pero Dios lo restaura. Es una advertencia con un final de gracia. Dios tiene misericordia, Nabucodonosor se arrepiente y su reino es restaurado. Así que ese es el capítulo 4. En el capítulo 5 está la historia de el rey Belsasar, que es nieto de Nabucodonosor, y también recibe una sentencia, pero esta vez no es una sentencia con gracia, sino una sentencia con juicio. Y Belsasar ve una escritura en la pared que decía tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado falto, ¿no? Y falso, ¿no? Iba a morir él porque no tenía una pesa equilibrada ante la presencia de Dios. Era un reino eh, pecaminoso, un reino de burla y de ofensa ante la presencia de Dios. Y en el capítulo 6 vimos, la imagen es Daniel en el foso de los leones.
la historia de liberación, de protección, la historia de un milagro del Dios poderoso de Israel, que nada lo detiene. ¿Y por qué hemos hecho este resumen, esta recapitulación de estos capítulos y las imágenes que cada capítulo representa? Porque explicamos ah, que estos capítulos, del capítulo 2 al capítulo 7, hay una escritura literaria que se llama quiasmo. Y ahí está escrito en sus notas, dice, en los capítulos del 2 al 7 encontramos el uso literario del quiasmo. En otras palabras, estos capítulos usan un estilo literario quiástico. Recibe este nombre por la letra griega X. La letra X en el griego se pronuncia ki. Se escribe chi, pero se pronuncia ki. Por eso dice quiasmo, ki, porque es una X. Y estas son estructuras literarias en donde los conceptos o las ideas se colocan en un orden o en un patrón simétrico para hacer énfasis en ellas. Esta letra está formada por dos líneas, obviamente, ¿no? La X tiene dos líneas, ¿verdad? Y conecta un punto con otro, ¿verdad? Estas dos líneas se cruzan, así que la línea que inicia en la parte superior izquierda desciende y es la más inferior, es conectada con la más inferior y viceversa. Si vemos la línea, vamos a ver esta figura que está aquí con los hermanos del Zoom. Dice, el concepto A sería el primero y se conecta con el concepto B. Aquí no lo tengo con letras, sino con capítulos. En otras palabras, noten, el capítulo 2 de Daniel se conecta con el capítulo 7. El capítulo 2 es cuando Nabucodonosor recibe esta visión del futuro en forma de una estatua. Y Daniel en el capítulo 7, que es el capítulo en el que estamos, también ve una visión del futuro y de bestias que se conectan con esta estatua. En otras palabras, el quiasmo aquí consiste en que el capítulo 2 y el capítulo 7 están conectados porque es una visión, es la misma visión, pero con diferentes imágenes. De la misma manera, el capítulo 3 y el capítulo 6 en la otra línea de la X, ese quiasmo, se conectan porque habla de un juicio al reino. Uno es para Nabucodonosor, el árbol caído, y el otro es para el nieto de Nabucodonosor, que es Belsasar, que ve este juicio, esta sentencia escrita en la pared. Entonces vemos esa conexión en esos capítulos, el 3 y el 6 hablan del juicio de Dios a reyes gentiles, con la diferencia que uno recibe gracia, misericordia y perdón, que es en el caso de Nabucodonosor, que muy posible lo vamos a ver nosotros en el cielo, porque él rindió su vida al Señor, lo reconoció como el rey, el soberano, el Salvador, ¿no? Entonces, Nabucodonosor recibe juicio con gracia. Sin embargo, Belsasar recibe juicio con sentencia de condena, ¿no? Y estos son el capítulo 3 y el 6 están conectados. Entonces vemos ese quiasmo y el capítulo 4 y el 5 sería lo que está en la mitad, donde se une la X. 4 y 5 habla de protección divina para los hijos de Dios, la protección para los amigos de Daniel y la protección para Daniel en el foso de los leones. Hay conexión de pensamiento, de idea, de concepto en estos capítulos. Lo importante de este estilo literario es que entendemos que en las escrituras las cosas no son aisladas, siempre hay un conecte, hay una fluidez de pensamiento que se puede entender cuando se estudia a más profundidad los estilos literarios de las escrituras. El Apocalipsis usa mucho este estilo de quiasmo, conecta una idea con otra, un capítulo con otro, y no necesariamente habla de eh, un orden cronológico. A veces
tenemos esa idea de que todo en las escrituras lleva un orden de tiempo sistemático, cronológico, ¿no? Y cuando se lee el Apocalipsis dicen, oh, esto está pasando aquí y después va a pasar esto y después va a pasar esto, pero nos olvidamos que Apocalipsis también tiene un orden quiástico que conecta un capítulo con otro y eso nos hace que retrocedamos y entendamos que no es un orden cronológico, sino que se conectan los capítulos. Pero les digo para que cuando lean Apocalipsis no piensen que lleva un orden de tiempo lineal, ¿no? De que primer consecutivo, no, no. Hay capítulos que lo regresan a uno a otro, está conectado con otro, entonces hay que saber cómo conectarlos para entender el orden de los eventos, ¿no? Así que eso ya lo vimos en clases anteriores. Si vamos a la página siguiente, esto explica el orden cronológico. Miren, en el capítulo 1, que no es parte del orden quiástico, habla de la cautividad de Israel. Se dice que Daniel ha de haber tenido entre 15 a 17 años. Era un jovencito, Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, 350 kilómetros más lejos de Israel, a lo que ahora se conoce como Irak. Del capítulo 2 tendría 17, aproximadamente 17 años cuando él interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 3 tiene de 19 a 20 años cuando sus amigos son echados al horno de fuego. En el capítulo 4 vemos un avance en el tiempo. Ya Daniel tiene de 45 a 50 años. Capítulo 4 que sabemos que es la historia de Nabucodonosor, el reino que le es quitado. Entonces, él ya es maduro, está trabajando en el gobierno de Nabucodonosor. En el capítulo 5 hay un brinco en el periodo de la edad de Daniel y él tiene como 80 años cuando la escritura en la pared sale el juicio a Belsasar. Daniel ya es anciano a los principios de sus años 80. En el capítulo 6, cuando él es llevado al foso de los leones durante el reino de Darío, el Medo Persa, él tiene como 83 años, está mediados de sus 80. Pero en el capítulo 7, que es en el que estamos al corriente, cuando él tiene este sueño de esta visión que va conectada con el sueño de Nabucodonosor, está en sus 60, en los mediados de sus 60. Entonces vemos ese retroceder en el tiempo de los capítulos. eh, Está jovencito, mediana edad, avanza a ancianidad y después retrocede a una edad madura de los 60. Del capítulo 9 en adelante, él está de nuevo en sus 80. Entonces vemos cómo ese orden cronológico y el orden del quiasmo, ¿no? Nos ayuda a entender los hechos, los acontecimientos, ¿no? Los puntos principales que se ven en este grupo, esta agrupación de capítulos del 2 al 7, son los siguientes. Número uno, que durante el tiempo de los gentiles, así lo llama el Señor Jesús, desde Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ese primer reino que sale como la cabeza de oro en la estatua de Nabucodonosor, o como ese león que ve Daniel con alas, ese gobierno, ese reino, marca el inicio de lo que se conoce como el tiempo de los gentiles, la edad de los que no son judíos. Y todo tiene que ver en relación con Israel. Durante el tiempo de los gentiles, el pueblo de Israel es expatriado, es expulsado de su tierra después de vivir 800 años en el lugar que Dios le había dado. ¿Se acuerdan? En el tiempo de Josué hubo una gran conquista, el Señor les cumplió lo que le prometió. Les dio durante el tiempo de Salomón gran opulencia, abundancia, era tiempos de riqueza, pero el pueblo de Israel
traiciona al Señor. El Señor lo pone en esos términos, ¿no? Me has engañado con otros dioses. La idolatría entró, el paganismo entró al corazón, la contaminación entra en el pueblo de Israel y Dios permite este tiempo de llamado el tiempo de los gentiles, que es un tiempo, como dice ahí, este evento es permitido por Dios por su constante desobediencia, hablando de Israel, por la constante desobediencia de Israel, por la rebeldía y un corazón endurecido. Dios vez tras vez trataba de atraerlos, mostrarles amor, mostrarles misericordia, pero ellos persistían en abandonar al Señor, ¿no? Y entonces el Señor dice, les concede el deseo de ellos de que quieren estar con paganos, quieren tener dioses ajenos, quieren vivir como el mundo pagano, y Dios permite que un reino pagano se los lleve y sufran la pérdida de su lugar natal, ¿no? La tierra prometida, ¿no? Dios sabe que las adversidades tienden a suavizar el corazón y le da al ser humano una oportunidad de poner su vida en orden. Cuando Daniel y todo el pueblo de Israel es llevado cautivo, ¿no? Fue un tiempo de lamento, de dolor, de preocupación, de búsqueda espiritual, decir, necesitamos de Dios, ¿verdad? Porque la riqueza en la que estaban los había desviado, los había alejado de Dios. Y esa es la realidad muy triste. Lo material tiende a endurecer el corazón, a desenfocarnos de lo eterno, y ellos habían pasado por todo esto. Dice la palabra que todo lo que está escrito para nuestro ejemplo, para que aprendamos el, el patrón de comportamiento, ¿verdad? Que aprendamos cómo Dios trabaja, cómo el ser humano tenemos esa tendencia pecaminosa de alejarnos del Señor y ser precavidos, ser sabios, ¿no? Y evitar los peligros que el enemigo pone a nuestro alrededor, ¿no? El pueblo de Israel es un gran ejemplo para nosotros de lo que no se debe de hacer y de lo que se debe de hacer cuando estamos en angustia, ¿no? Dice, el Señor permite las adversidades para suavizar el corazón del ser humano y darle una oportunidad de poner su vida en orden y establecer una relación con su Creador. Israel estando ya en esclavitud, en agonía allá en Babilonia, busca de Dios, ¿no? Y Daniel es un gran ejemplo de un hijo de Dios en medio de una generación perversa, ¿no? Como él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón amar a Dios sobre todas las cosas, servirlo, aunque le costara la vida. Él estaba, su mente y su corazón estaba fijo, no apartarse y servir a Dios hasta la muerte, ¿verdad? Así que eso aprendemos. Un punto principal es que Dios usa durante el tiempo de los gentiles estas naciones que van a pisotear a Israel durante esa temporada, estos miles de años, para que se ablande su corazón y busque de Dios. Igual en nuestra vida, Dios va a permitir, Él no manda lo malo, Dios no manda nunca nada malo. Él lo que hace es dejar que levanta sus manos para que las consecuencias de nuestras decisiones nos lleguen, ¿verdad? A veces está la protección de Dios, pero la necedad, la rebeldía, la persistencia en pecar del pueblo, el Señor muchas ocasiones levanta las manos y deja que las consecuencias lleguen, ¿verdad? Y ahí es donde la persona entiende y realiza, ¿no? Que necesitaba regresar al Señor. Gracias, mamá. Número dos, vamos a ver otro punto principal. Dice que cada gobierno humano dentro de este periodo tiene un límite, ¿verdad? Acuérdense, en la estatua de Nabucodonosor vemos cuatro reinos: Babilonia, Medo-Persia, los medos y los persas.
los griegos y los romanos. Y de ahí un como un apéndice del gobierno, el reino romano que saldrá en nuestro futuro, que es el reino global del anticristo, que es parte de esa Roma antigua, y el reino de nuestro Señor Jesús permanente y eterno, ¿no? Pero cada gobierno humano tiene su límite. Ya hemos visto esto porque estamos viendo estas profecías desde un futuro muy lejano, desde la perspectiva de Daniel. Para Daniel todo era futuro lejano. Babilonia, futuro presente, los medos y los persas, futuro cercano para Daniel, pero ya Grecia y Roma estaban en el futuro lejano de Daniel. Pero para nosotros vemos desde eh, el futuro para atrás. Daniel ve desde su punto de vista para adelante lo que vendría, pero nosotros ya podemos constatar que lo que Dios dijo se cumplió y se cumplirá, ¿verdad? Los gobiernos humanos tuvieron su límite. Babilonia en un día, un reino tan majestuoso, un reino mundial de su era, poderoso, un reino inconmovible, desde las murallas que tenía, desde el sistema que tenía, la religión que tenía, todo era poderoso. Y Dios en un día tumba ese reino para dar lugar al segundo, que serían los medos y los persas. Ese gobierno es tumbado por los griegos. Alejandro Magno sabemos que conquistó también todo el mundo de su tiempo, ¿no? Y ese gobierno es dividido en cuatro y sale Roma de esa división, que también, bueno, Roma nunca se termina, sino que se dispersa. Eso ya lo vimos en clases pasadas, ¿no? Que inclusive nuestros países son producto de esa dispersión romana. Cada país americano, por ejemplo, tiene mucha influencia italiana de Roma en su senado, en su política, en su gobierno, en su religión. Roma se esparce en el mundo y no cesa, no deja de ser, sino que toma una forma diferente, pero tendrá su límite también cuando venga el Señor. Siempre cada gobierno humano es derrocado por un nuevo rey. Y el número 3 dice, viene un reino permanente y eterno con un rey perfecto. En la visión de Nabucodonosor, esto se ve como una piedra que tumba la estatua, le pega los pies y tumba la estatua y crece esa roca a ser una montaña que invade, que llena toda la tierra. En la visión de Daniel, que es en la que estamos nosotros con las bestias que él ve, vemos también que él ve este reino futuro, eterno y permanente. Algo que hay muchos versículos que hablan del reino permanente, el reino eterno de nuestro Señor Jesús, pero uno muy conocido es uno que nosotros usamos para los tiempos de Navidad y está en Isaías 9, 6 y 7. Y dice, porque un niño nos es nacido. Noten que esta porción profética, una coma hace una diferencia entre miles de años y el reino prometido, el reino futuro eterno. Vamos a ver aquí no hay una forma literaria quiástica, sin embargo, no hay un orden cronológico lineal, ¿no? De tiempo. Vamos a ver esto. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Mire, ahí esa primera parte, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, habla de la primera venida del Señor Jesús. El Hijo de Dios vino a este mundo, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahí está la primera venida. Y hay una coma. De esa coma, a lo que sigue, hay
una descripción de quién es él, pero también hay un periodo largo de tiempo en lo que viene. Dice, y el principado sobre su hombro. Cuando el Señor Jesús vino, no estableció un reino. Aquí habla de un reino, que él trae un reino, un llamamiento a ser rey, ¿verdad? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando habla de Padre eterno, no está hablando del Padre, sino del Hijo. Padre en esta es la idea, es de que Él es el que es el principal de la eternidad, ¿no? O sea, que Él es el comienzo, los padres comienzan, ¿no? La descendencia, Él es el que está desde la eternidad, Él es el el principal en la eternidad, es el príncipe de paz. Ahora, el versículo 7 ya nos habla de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, desde esa división del versículo 6 al versículo 7, hay por lo menos 2000 años que han pasado desde el versículo 6 hasta el versículo 7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Noten que estamos hablando de la limitación de los gobiernos humanos. Cada gobierno, cada reino humano, dentro de este periodo del tiempo de los gentiles, va a tener su límite. Se acabará. Unos se acabaron en un día. El gobierno del anticristo también, de acuerdo a algunos versículos en el Apocalipsis, habla de que eh, terminará rápidamente, ¿verdad? Durará 3 años y medio, pero acabará abruptamente como en horas. El Señor acaba el gobierno del anticristo, pero todo gobierno humano tiene su límite, pero el gobierno del Señor, el imperio del Señor no tendrá límite, dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Será un reino donde no habrá injusticias. Será un reino donde habrá paz permanente, será un reino físico, de acuerdo a lo que nos dice este versículo. En el trono de David, en Israel, el Señor va a gobernar al mundo, ¿verdad? Y es algo tan interesante que en una porción tan pequeña se nos habla de un tiempo muy largo, ¿no? Estamos hablando desde la venida del Señor Jesús hasta su reino milenial aquí en la tierra, ¿verdad? Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es como una confirmación. Dios pone su sello, yo lo haré y esto va a pasar. Y ya hemos visto el cumplimiento y estamos por ver el cumplimiento de la segunda parte de la venida del Señor Jesús, que si Él nos lleva hoy, está en 7 años humanos la venida del Señor Jesús. Si Él lleva a su pueblo en la aparición que lo llamamos el rapto, no es una venida, sino una aparición. El Señor se queda en los aires, todavía no baja a la tierra, nos recibe en los aires en esta aparición. Si sucede eso hoy, pasan 7 años para que con el Señor vengamos a reinar en el reino, para que se cumpla lo del versículo 7. Pero vemos que no hay una continuidad inmediata, ¿no? Hay prolongación en los cumplimientos, ¿verdad? Así que eso, hermanos, para recapitular, yo sé que fue muy largo, pero estamos en el capítulo 7 y vamos a dedicarnos más a 10 minutos para hablar de lo que ya hemos hablado del capítulo 7, las 4 bestias que ve Daniel, y son las mismas, los mismos reinos que vio Nabucodonosor en forma de estatua. Daniel los ve en forma de bestias, de animales, y explicamos por qué Nabucodonosor lo ve como algo maravilloso, una estatua de oro, de plata, algo imponente, algo fabuloso, y Daniel lo ve como algo horroroso, como algo espantoso. Si es la misma visión, ¿por qué esa diferente perspectiva? Porque Nabucodonosor la está viendo desde la perspectiva gentil, no judía, como desde la perspectiva babilónica. Para él era glorioso, él era la cabeza, él era el reino maravilloso que empezaba ese periodo
de gobiernos humanos. Él tanto se admiró de esa estatua que hasta mandó a hacer una para él, pero no de diferentes metales, sino completamente de oro para exaltarse a sí mismo. Pero Daniel lo está viendo desde la perspectiva judía, lo está viendo desde la perspectiva de Israel, que todos estos gobiernos, todos estos reinos van a pisotear a Israel, empezando con Babilonia, arrastra, se lleva a Israel, la saca de su tierra. Por primera vez en la historia del pueblo de Israel son expatriados, algo que causa culturalmente hablando la destrucción de un pueblo. No solamente dolor, pero la erradicación de un pueblo. Si una tribu, si un pueblo es sacado de su área, desaparece. Pero ese es el milagro con Israel, que por 2000 años estuvo fuera de su tierra y conservó milagrosamente su nacionalidad. Todavía existen y que hayan podido regresar millones de judíos a su tierra. Fue un milagro que el Señor concedió en nuestra era. En 1948 Israel regresa, después de 2000 años de no existir como pueblo, regresa a su tierra. Y eso marca el comienzo de un reloj profético en nuestra era que avanza rápidamente, ¿no? Lo que no había pasado en 2000 años, desde 1948 vemos un desarrollo profético porque Israel regresa. Satanás sabe que tiene corto tiempo, porque habiendo Israel, existe la posibilidad de que regrese el rey. Habiendo Israel, se cumple lo que falta de las profecías, ¿no? Él ve que su tiempo se le acaba, ¿no? Entonces, por eso hay diferente perspectiva. Desde la perspectiva de Nabucodonosor, todos estos gobiernos son fabulosos. Desde la perspectiva de Daniel, son horrorosos, espantosos y lamentables para el pueblo de Israel. Vamos a leer vamos a ver, tenemos unos 5 minutos a leer la primera parte de la visión de las cuatro bestias. Dice, en el primer año de Belsasar, noten, es el nieto de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, ¿no? Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Explicamos que el mar siempre habla de naciones gentiles. Cuando se habla de la tierra, se habla de Israel, y cuando se habla del mar, se habla de gente que no es judía. Salen estos gobiernos, estos reinos de la gente, de las masas no judías. Versículo 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Eso describe a Nabucodonosor y su reino babilónico. Versículo 5 dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ese habla del reino del Medo Persa. Versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. El reino griego, los griegos, Grecia. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. En la foto o en la figura se lo pinta como un dinosaurio. Muchos artistas
escogen cambiar la naturaleza de esta bestia porque dice que tenía dientes de hierro y era diferente a las otras, o sea, como que no tenía un ropaje, un pelaje, ¿no? Común como un león o un leopardo, un oso, por eso dicen, tal vez vio como un dinosaurio, tenía 10 cuernos, ¿verdad? En la imaginación, obviamente esto es imaginación artística, ¿no? Pero sí nos dice las escrituras que este gobierno, el gobierno de Roma, iba a ser diferente porque aplastaba. Acuérdense que Roma perfeccionó los castigos para los enemigos. Ellos perfeccionan la crucifixión, que es uno de los métodos más crueles para matar a alguien, la crucifixión. Versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Una de las confusiones muy comunes que casi todos caemos cuando hablamos del reino del anticristo es asignarle a él la, el control o como la primacía en el reino de el último que sale de este cuerno, ¿no? Pero notemos que las escrituras nos dicen que de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño, lo que indica que este reino que está en nuestro futuro no muy lejano está compuesto por 10 líderes, o nosotros le llamaríamos como presidentes, o tal vez gobernadores. Obviamente nosotros ya no hablamos en términos de reyes. Aquí en los tiempos de Daniel sí se hablaba de los líderes, eran los reyes, ¿no? Soberanos, ¿no? Pero dice que mientras él miraba los 10 cuernos, sale un cuerno pequeño entre ellos. Entonces, algo muy interesante que escuché justamente que estamos esta semana, que las Naciones Unidas han hecho una distribución mundial de 10 secciones en lo que ellos ven como categorías gobernables. Interesante, ¿no? Se podría decir, ¿por qué no escogieron 20 secciones? ¿O por qué no escogieron 5? ¿Por qué no escogieron 7 secciones? O tal vez decir por continente, ¿no? Vamos a dividir 5 o 6 secciones, ¿no? Han dividido, distribuido el mundo en 10 secciones que confirma lo que las escrituras nos está diciendo, que van a venir 10 líderes y que de esos 10 va a salir uno. Entonces, podemos estar atentos, ¿no? Obviamente el creyente no va a ser parte de este reino final humano que tendrá su límite, pero es interesante ver el fundamento, ¿no? Se está preparando la plataforma, como se dice, para que surja ese cuernito, ese líder que va a tumbar a 3. Eso es también muy interesante. Hay algo que podemos ver corrientes que estos 10 tienen que ser 10 naciones que odien a Israel, que de alguna manera estén en contra de Israel. Pero de esos 10 van a haber 3 que no están de acuerdo con eso y el anticristo los tiene que tumbar. Este líder mundial tiene que deshacerse de esos 3 que le son estorbo porque el propósito de él es um, destruir a Israel, atacar a Israel. Va a ser usado por Satanás para perseguir a Israel. Viene un futuro holocausto, número 2. Las escrituras nos habla que solamente 1/3 del pueblo de Israel va a sobrevivir.
es algo, va a ser una matanza horrorosa en este último gobierno mundial. Pero vemos los preparativos, ¿no? Pero podemos tal vez analizar, no podemos conjeturar, pero eh, sí nos podemos imaginar ciertas naciones que no estén de acuerdo con eh, este propósito, este planteamiento en contra de Israel. Pero ahí lo vamos a dejar. Yo sé que dijimos anteriormente que del capítulo 7 al capítulo 9 se consideran los capítulos más difíciles de interpretar proféticamente. Y estamos tratando de abarcar mucho en 45 minutos. Es bastante, yo sé que les he dado mucha información, pero todo esto es un resumen. Si quieren ver mejor explicado con más tiempo, vean las clases anteriores, pero lo que confirmamos obviamente es la fidelidad, la soberanía, la sabiduría de Dios. Dios todo lo sabe, nos anuncia el fin desde el principio para que creamos que Él es Dios. Él nos dice el propósito que tiene nuestro Señor Jesús es la razón de todo, su reino, su triunfo, su victoria es el propósito de todo. Y Dios nos da este panorama de toda la historia de la humanidad hasta el fin. ¿Qué va a pasar al fin? ¿Cómo Dios triunfa? ¿Verdad? Y cualquier intento del enemigo de destruir al pueblo de Israel, de destruir a la iglesia del Señor, de destruir el nombre de Dios, no triunfa, queda anulado, queda aplastado, ¿no? Y lo hemos visto, el Señor no falló en cumplir lo que anunció y no fallará en cumplir lo que resta de estas revelaciones que fueron dados tanto a Daniel, a los profetas, ¿no? No solo a Daniel, pero esta se considera el lugar santísimo, el santo lugar de las profecías. Esta se considera como una de las mayores, una de las principales profecías de la cual se derivan las demás. Y obviamente Juan en el Nuevo Testamento eh, concuerda con estas profecías que vio Daniel. Así que les animo, lean el capítulo 7 de Daniel detenidamente para poder abarcar la última parte donde Daniel le pide a Dios que le explique la revelación y la encontramos en la última parte del capítulo 7, una explicación divina de qué son estas bestias y qué representan y y cómo impactan en nuestra vida. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su revelación y por su verdad. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra libremente, Señor, y a recordarnos de estos anuncios que tú has dado desde hace mucho tiempo. Tú conoces todas las cosas y esto nos trae paz, nos trae consuelo, Señor, porque tú sabes todo y lo tienes todo bajo control. No importa qué tan loco, qué tan tremendo se ponga el gobierno o la situación personal, social, cultural. Señor, tú eres fiel y tú conoces y tus propósitos se cumplen, Señor. Lo vemos como con Israel, Señor, hiciste milagros de protección, de liberación, de restauración, de salvación. Señor, gracias por Jesús, porque sabemos que en Él, Señor, toda tu palabra, todas tus promesas son sí y amén. Son confirmadas, son eh, realizadas. Tenemos la victoria por Él, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque somos tu pueblo, Señor, y ni las puertas del Hades, del infierno, pueden contra tus hijos, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que habita en nosotros, Señor, y nos guía a tu verdad. Tu verdad nos hace libres, Señor. Gracias, Señor, porque nos protege
de ídolos, de ver soluciones en el gobierno, soluciones en las naciones, soluciones en lo material, soluciones en nosotros mismos, Señor, errores en las que cayeron los israelitas, Señor, pero nos protege nuestro corazón para que nuestra solución, nuestra fe, nuestra esperanza esté solamente en Jesús, puestos los ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe, nuestro amado, nuestro fiel maestro, nuestro libertador. Señor, te damos gracias y te bendecimos, te glorificamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.